Jueves 20 de agosto, lección número 8, ministrar como Jesús, para memorizar. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. ¿Qué te importa a ti, oh Dios? A ti te importa que nosotros nos parezcamos a ti, para que podamos vivir contigo eternamente. Cumple eso hoy en nosotros y nosotros en ti. Amén. Para hoy jueves, lo que le importa a Jesús. Después que Jesús terminó de predicar, de exhortar el martes sobre el sermón de Mateo 24, que fue un sermón en privado. El día siguiente, miércoles 12 de Nisan, en la noche, Jesús habla de 3 parábolas. Después, en ese día, después de haber tratado el día anterior el tema de Mateo 24. Esas 3 parábolas son de las 10 vírgenes, de los 10 talentos y de las ovejas y los cabritos. Vamos a leerlo en la Biblia y vendremos con una sucinta explicación. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras». Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondiendo él dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Esta primera parábola, ¿de qué nos habla? Nos habla de preparación para unas bodas. Estas 10 vírgenes tenían apariencia de piedad, 5 de ellas. Estas 10 vírgenes representan a la iglesia con una fe pura. Pero dice que 5 de ellas eran sabias y 5 de ellas eran hipócritas. Las que eran hipócritas tomaron sus lámparas, es decir, recibieron la palabra de Dios con el Espíritu Santo en la lluvia temprana. ¿Recuerdan la serie de estudios que dimos sobre la lluvia temprana? Ellas recibieron la lluvia temprana, el conocimiento de la palabra y fuerza para obedecer la luz recibida. Pero no tomaron aceite, es decir, no llenaron sus vidas con el aceite que representa el Espíritu Santo, y que la lluvia tardía perfeccionaría la lluvia temprana que ellas habían recibido cuando se prepararon para recibir al esposo. Pero, más las prudentes tomaron aceite, es decir, la lluvia tardía, la tomaron en sus vidas, y dice que tardándose el novio, no el esposo, no el novio, cabecearon todas y se durmieron. Realmente el griego no dice se durmieron, se dormían. Ellas se dormían. Pero
a medianoche, ¿qué medianoche? A la medianoche de la oscuridad espiritual fue oído el clamor: he aquí el esposo viene, salgan al encuentro. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dennos de vuestro aceite, es decir, el carácter que el Espíritu Santo ha perfeccionado en ustedes, porque nuestras lámparas, es decir, nuestras vidas en Cristo se están apagando, porque Él solamente tiene lluvia temprana, no la tardía, que la que perfecciona el grano. Y entonces nuestras lámparas se están apagando. Así que dice el griego. Mas las prudentes dijeron: para que no nos falte a nosotros la lluvia tardía, vayan y compren para vosotros ese aceite. Es el que menciona Isaías 55:1, que el que dispensa el aceite, es decir, el Espíritu Santo, es el cielo. Y dice, cuando ellas iban a comprar, porque no estaban preparadas para el encuentro con el novio, entonces vino el novio y las que estaban listas entraron y se cerró la puerta. ¿Qué significa esto? Esto implica, mi amigo y mi hermana, que se necesita una vida de preparación para el encuentro con el Señor. Si no hay preparación, de nada nos vale esperar la venida de Cristo si nuestras lámparas se están apagando. Esto implica mucho más que sentarse en ociosa expectativa. Esto implica una preparación, y la preparación es llenarse del amor del Espíritu Santo por los demás. Y el cristiano tiene que entender eso. Su vida está limitada a un tiempo limitado, para una obra limitada y para una acción limitada. Y Cristo quiere, en el nombre de Él, que nosotros nos apercibamos, nos preparemos para ese encuentro. Pero esta parábola nos revela de que la vida cristiana tiene que ser auténtica. Una vida auténtica, una vida de valor, una vida que refleje lo que nosotros predicamos. La segunda parábola dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a éste dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos, se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y tendrá más, y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué nos trata esta segunda parábola? La parábola nos habla de los talentos. Los talentos son dones del Espíritu Santo concedidos a la iglesia, tanto naturales como espirituales, concedidos a la iglesia para el desarrollo y el perfeccionamiento de ella. Y cada persona tiene que desarrollar ese don en la iglesia. Si usted sabe cantar, aplíquelo para la ganancia de las almas. Si usted sabe alguna artesanía, úselo para la gloria de Dios, haciendo bancos o haciendo muebles o ayudando a la edificación de la iglesia con los enseres que se necesitan. Si usted tiene el don del habla, use ese don del habla para predicar y para animar a los otros a seguir al Señor. Si usted tiene el don de pintar, use la pintura, ese don, para atraer a Cristo a las almas mediante ilustraciones. Si usted tiene, nadie nació sin un talento. Todos tenemos dones y talentos que multiplicados pueden hacer grandes cosas para el Señor. Porque el que se le dieron 5 talentos los duplicó. Al que se le dio 5 talentos los multiplicó. Al que le dieron 2 talentos los duplicó. Y al que le dio 1 talento juzgó a Dios como un ser tirano. Eres malo y eres una persona dura. En el griego es severa. Eres una persona severa que no tienes compasión y que cosecha donde no siembras y que recoges donde no esparciste. Y entonces tuve miedo y fui y escondí el talento. ¿Qué está hablando aquí? Este hombre está juzgando mal a su Dios porque no conocía al Señor y le conocía de oídas, no le conocía de intimidad. Entonces le dice que tuve miedo como tú eres, juzgó mal a Dios y entonces se enterró el talento, no lo multiplicó. Y entonces el Señor, ¿cómo le llama? Eres una persona mala y descuidada. Al no multiplicar los talentos, ¿qué estaba diciendo eso? La parábola los talentos subraya la importancia de usar los dones que Dios nos ha dispensado para el uso, para la gloria de Dios, o sea, para el adelantamiento de la obra de Dios, para el crecimiento de la obra de Dios. Perfeccione esos dones en las cosas del Señor. Úselos para la gloria del Señor. Y esto va a multiplicar otros dones ocultos en ti. Pero, ¿qué dice el Señor? Tú hubieses negociado mi dinero, el talento, lo hubiese negociado y hubiese ganado intereses. Pero no lo hiciste. ¿Cómo fue que le dijo el Señor? Quítele el talento a ese que no produce y dáselo al que produce. Como el que tiene 5, lo multiplicó por 10, entonces denle a ese el talento, porque va a llevarlo a 12. De 10 a 12. Y mi amigo dice bien claro, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dando a entender que nuestras vidas toman mucho peso en el día del juicio final con las cosas que hacemos que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado el don del canto, úsalo para el Señor. Si te ha dado el don de la elocuencia, úsala en la predicación. Si te ha dado el don de orar con fervor, úsalo para el beneficio de los demás. Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más. Tenemos muchos dones, el talento del tiempo. Usemos el tiempo correctamente
El talento del habla no lo usemos para criticar, usemos para edificar a los demás. Esos talentos van a definir lo que será nuestra vida en el futuro. Y la tercera parábola la leeremos a continuación. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Hermanos, estas tres parábolas, la de las 10 vírgenes, habla de la preparación con el Espíritu Santo para la segunda venida de Cristo. La parábola de los 10 talentos nos habla de la importancia de usar los talentos y dones que Dios nos ha dado para su obra. Y la tercera parábola de las ovejas y los cabritos nos habla de ministrar, de ayudar a las personas necesitadas. Y todos estamos necesitados del Evangelio. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, son personas que necesitan el Evangelio. Y ese Evangelio necesitado somos nosotros los dispensadores de esa gracia redentora. De ahí que nosotros debemos tomar bien en cuenta que esta parábola de las ovejas que eran blancas y los cabritos que eran negros nos habla de que Dios va a tomar toda obra que hayamos hecho a los hombres, sean estas buenas o estas malas, y habrá un destino para cada grupo. Porque ahora hay más de 35,000 religiones cristianas. ¿Más de cuántas? Más de 35,000 religiones cristianas. ¿Saben ustedes a cuánto se van a resumir en el día cuando Cristo venga? Habrá 2 religiones. La religión que hacen las cosas para Dios y no para tocar trompeta, y la otra tiene que ver con aquella que toca trompeta para hacer el bien, para ser alabado por los hombres. Pero cuando nosotros tratamos a los demás como si esos demás fueran Cristo, entonces ese trato nos dice realmente que el Cristo que tratamos a los demás es el Cristo que mora en nuestros corazones. Y no seremos ignorantes, ni seremos ajenos al dolor y al sufrimiento, porque tuve hambre y me diste de comer, anduve errante y me recibiste, desnudo y me diste ropa, enfermo o apresado y viniste a mí.
Y cuando nosotros hagamos esto, no es a esas personas que las estamos haciendo. Las estamos haciendo nada más y nada menos por cuanto a mí lo hiciste, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Todo lo que hagamos a los demás es directamente a Dios, que se lo estamos haciendo en las personas de los necesitados. La sierva de Dios, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 354, dice: los que recibirán la recompensa más abundante serán los que hayan mezclado con su actividad y su celo una piedad misericordiosa y tierna por los hombres, o pobres, los huérfanos, oprimidos y afligidos. Pero los que pasan sin preocuparse de ellos, que están demasiado ocupados para poner atención a lo que ha sido comprado con la sangre de Cristo, que están llenos de grandes proyectos, encontrarán que están en el último lugar, en el más ínfimo. Los hombres obran de acuerdo con lo que es el verdadero carácter de corazón suyo. Hay a nuestro alrededor los que poseen un espíritu manso y humilde, el espíritu de Cristo, pero que hace muchas cosas pequeñas para ayudar a los que están cerca de ellos y que no piensan que esas cosas se hacen. Estos se asombrarán al final cuando encuentren que Cristo ha notado las palabras que han hablado a los desanimados y han tomado en cuenta los donativos más pequeños hechos para aliviar a los pobres y que han costado al dador algún grado de abnegación. El Señor pide el espíritu y da la recompensa. El Señor mide el espíritu y da la recompensa que corresponde. Y el espíritu de amor, amor puro, humilde e infantil, hace que la ofrenda sea preciosa a su vista. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 354 de la Pluma Inspirada. Hay que ocuparse de los demás. Una vida de servicio personal no nos va a llevar al cielo. No nos va a llevar al cielo. Viviendo vidas para nosotros, descuidando la necesidad de los demás, eso está acabando la tumba a esa persona para quedarse aquí abajo, no para irse a vivir con Cristo. La sierva de Dios dice en el libro Ministerio de Curación: al poner entre ellos a los desamparados y a los pobres, para que dependan de su cuidado, Cristo prueba a los que dicen ser sus discípulos. Cristo prueba a los que dicen ser sus discípulos. Por nuestro amor y servicio en favor de sus hijos necesitados, revelamos lo verdadero de nuestro amor a Él. Desatenderlos equivale a declararlos falsos discípulos, extraños a Cristo y a su amor. Aunque se hiciera todo lo posible para proporcionar hogar a los huérfanos, quedarían aún muchos por atender. Muchos de ellos han heredado propensiones al mal, prometen poco, no son atractivos, sino perversos, pero los compró con la sangre de Cristo, y para Él son tan preciosos como nuestros hijitos. De no serles tendida una mano de auxilio, crecerán en la ignorancia y los arrastrarán al vicio y el crimen. Muchos de estos niños podrían ser librados de estos peligros mediante la obra de asilos de huérfanos. Ministerio de Curación, página 156, Espíritu de la Profecía. Quiero terminar con una última cita de la Pluma Inspirada, que dice así en Maranata: todo el cielo se vaciará de ángeles, mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo, como lo hicieron los galileos cuando ascendió desde el monte de los olivos. Entonces, únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso dechado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Y serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, aquella trompeta que despierta a los santos que duermen,
y los invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad y clamando victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. Maranata, el Señor viene, página 301. Hermanos, ¿saben? La vida es corta. La vida es corta. Muchas personas que comenzaron su camino, su andar, hoy ya no están conmigo. Se nos fueron. Amigos que apreciamos, amigos que trabajamos con ellos, amigos que esperaron la segunda venida de Cristo, ya hoy no están con nosotros. ¿Por qué no están? Porque Dios consideró que era el tiempo de su descanso. Y yo pregunto en esta ocasión, ¿qué es lo que le importa a Jesús? Lo que le importa a Jesús es que tú vivas una vida no de apariencia, sino una vida de verdadera vida, una vida de relación con el cielo, que te ayude a desarrollar los talentos que Dios te dispensó y que te ayude a que con tu forma de vivir, con los frutos que des, esos frutos del Espíritu, enseña al mundo que hay poder en el Cristo que tú estás predicando. Mis hermanos, preparémonos. Cristo viene pronto. Las señales de los tiempos se están multiplicando rápidamente. Y Dios quiere que nosotros manifestemos las mismas gracias del Espíritu Santo en nosotros para que podamos decir aquel día, he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Que el Señor nos bendiga. Te habló este jueves el profesor Ramón Romero.